continuación de la última vez que estuve compartiendo, y no sé si os acordáis, ya me imagino que no, pero lo recuerdo, hablábamos sobre una de las armas más poderosas que tiene el enemigo para intentar llevar a cabo su obra. Y hablábamos de que la mentira es una de las armas más poderosas. En Juan 8:44 leemos que Satanás es el padre de mentira. Y el mayor problema nuestro, del ser humano, no es la falta de trabajo, no es la enfermedad, no es las circunstancias que podamos vivir, sino nuestro mayor problema es el pecado. Ese es nuestro mayor problema. Y el pecado empezó con 3 mentiras, con 3 mentiras en el huerto de Edén. Lo leímos como Satanás empezó a meter su obra a través de 3 mentiras. Pero por eso Dios nos habla acerca de la armadura que necesitamos ponernos. Mira, fíjate, la primera pieza de la armadura del cristiano, que la tenemos en Efesios capítulo 6, precisamente tiene que ver con la verdad para vencer la mentira del diablo. Y dice así, dice en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Dice la palabra, con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Las personas que cargan mucho peso se ciñen con unas prendas llamadas fajas, ¿no? ¿Para qué sirve una faja? Pues para intentar mantener la columna vertebral, que es lo que nos sostiene nuestro cuerpo, para poder mantenerla firme y poder estar firmes, ¿no? Por eso dice la palabra, usando este símil de los lomos, ¿no? Que lo ciñamos con la verdad. ¿Por qué? Porque ciñendo nuestros lomos con la verdad vamos a mantenernos firmes ante los ataques del diablo y de la mentira del diablo. Y vamos a estar firmes sin caer. Pero si vamos a la última arma de esta armadura, dice, y tomad el yelmo de la salvación, versículo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, la última pieza habla también de la palabra de Dios, que es donde se encuentra la verdad de Dios. Por lo tanto, empieza y termina con armas para luchar ¿contra qué? Contra la mentira. Y la espada es un arma que sirve para no solo defenderme, sino para también atacar. Por lo tanto, nos protege la espada, o sea, la palabra de Dios nos protege contra las mentiras del diablo, pero al mismo tiempo sirve para atacar sus falsedades con la verdad de su palabra. Si no fuera por la palabra de Dios, no podríamos detectar y huir de las mentiras del diablo. Dice el Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119 y el versículo 104, un texto que hemos leído muchas veces, dice así, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira, dice el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Así que compara la Biblia con una lámpara que alumbra nuestra mente y nos ayuda a desenmascarar y a detectar las mentiras del diablo. Pero es curioso que el versículo 106 dice, bueno, primero el 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Así que si quieres inteligencia, lee y escudriña la palabra de Dios, vas a ser inteligente. Por tanto, dice, aborrecido todo camino de mentira. Y ahora nos habla de una imagen muy gráfica, ¿no? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me gusta esta palabra porque cuando dice que a mis pies es lámpara, me habla del presente. Mis pies hablan del presente, de lo que estoy viviendo hoy.
Pero mi camino habla del futuro y es lumbrera también a mi camino. O sea, me va a servir para hoy, pero me va a servir también para mañana. Y no termina ahí, sino que dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Otra versión de la Biblia, la versión Dios habla hoy, dice, lo voy a cumplir. Y la nueva versión internacional dice, acataré. O sea, que no solo hay que conocer la verdad, sino también cumplir con lo que la palabra de Dios nos dice. No es solo llenar nuestra mente con la palabra de Dios, que también, sino cumplir lo que uno lee en la Biblia. ¿Por qué? Porque si no cumplimos lo que dice la palabra de Dios, somos mentirosos. Primera de Juan 2:4. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Eh? Si decimos que le conocemos, pero no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos. Y dice, y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Así que no es solo llenar nuestra mente de la palabra de Dios, sino obedecerla, vivirla. Necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios, porque si no, solo seremos meros receptores. Necesitamos vivir. Proverbios 3, versículo 3, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y el ¿qué? La verdad. Dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Es decir, no nos está pidiendo que las atemos a nuestro cuello, pero lo que está diciendo es que hagamos de la verdad nuestra norma de vida y de conducta. Que sea algo práctico, que vivamos día a día, que no solo la leamos, sino que la obedezcamos, para que seamos esas cartas que dice Pablo y que vean en nosotros lo que nosotros hablamos. Por lo tanto, necesitamos no solo vivir en la verdad, sino vivir la verdad de Dios en nuestra vida. Y necesitamos estudiar la palabra y escudriñarla, pero vivirla también. Tenemos que ser como aquellos de Berea, en Hechos capítulo 17, que dice que los que vivían en aquel lugar llamado Berea, dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No solo la leían, sino la escudriñaban y la buscaban y la vivían. Por lo tanto, necesitamos la palabra de Dios para desenmascarar las mentiras del diablo. Y hoy, en esta mañana, te quería traer una de sus mentiras que usa y para intentar inocularla en nuestra mente y en nuestra vida. Esa mentira es la mentira que él dice muchas veces, que dice, estoy o estás solo. Y a veces nos la decimos a nosotros, estoy solo. ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos dicho frases como, me siento completamente solo? Nadie se preocupa por mí. Todos me han abandonado. Siento como si Dios estuviera muy lejos. Nos suenan estas frases, ¿no? Yo creo que alguna vez la hemos dicho y la hemos escuchado muchas veces, ¿no? Y esta es una de las mentiras más destructivas en nuestro tiempo. La soledad es considerada en el siglo XXI una de las mayores epidemias, que tienen mayor impacto en la salud física y en la salud mental. Se habla mucho de la soledad. Es verdad que hay una soledad buscada, hay gente que busca la soledad, pero hay mucha soledad impuesta. Y para combatir la soledad hay mucha gente que intenta llenar su tiempo con actividades, ¿no? Con amigos, con trabajo, para no tener de qué preocuparse y de hacerse esa pregunta de ¿hay alguien que se preocupe por mí?
Algunos buscan consolación en relaciones, incluso insanas o abusivas. Otros lo buscan en el sexo, en el alcohol, en las drogas, etcétera, etcétera. Hay una anécdota que se cuenta que alguien puso un anuncio en el periódico que decía: le escucharé hablar durante 30 minutos sin interrumpir ni hacer comentarios por la cantidad de 5 euros. ¿Esto era una broma? Pues no, no era una broma. Y al parecer ese anuncio recibía muchas llamadas al día, de gente que llamaba solo para que no sentirse sola y que le escuchase, ¿no? Y es que el dolor de la soledad es tan grande que mucha gente está dispuestos a pagar a cambio de un tiempo de atención. Pero ¿es verdad que estamos solos? ¿Es verdad que estás solo o sola? Pues la Biblia está llena de promesas para combatir esa mentira. Ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 41 y versículo 10. Porque el enemigo habrá venido, viene o vendrá con esa mentira, diciéndote estás solo o estás sola. Fíjate lo que dice Isaías 41, versículo 10. Dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La frase no temas, esas dos palabras aparecen en la Biblia más de 100 veces. Se repite mucho. Y esto es así porque Dios sabe que somos seres dependientes y seres relacionales. Necesitamos una relación. Dios nos ha hecho así. Y necesitamos saber que no estamos solos. Y el miedo o el temor es una de las causas principales de la ansiedad, que tanto hay y tanto se habla en nuestra sociedad, ¿no? Y aquí en este texto tan cortito, Dios nos da 4 promesas. Nos dice que Él está con nosotros, que Él es nuestro Dios, que siempre nos va a ayudar y que nos va a sostener con su justicia. ¿No son razones suficientes para dejar de temer y de pensar que estamos solos? Así que cuando el diablo venga con sus mentiras diciéndote que estás solo, respóndele con esta palabra: tú estás conmigo, Dios. El Señor está conmigo. Le podemos recordar también el Salmo 23, un salmo que todos conocemos, ¿no? Y que es bueno memorizar. Es verdad que quizás ahora con las nuevas tecnologías se trabaja menos el tema de memorizar. Cuando éramos pequeños, yo recuerdo en la iglesia, nos enseñaban a memorizar muchos textos de la Biblia. Una de las cosas más prácticas que yo aprendí fue a memorizarme los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, porque te ayuda mucho a poder encontrar los libros, ¿no? Sobre todo cuando vienen esos libros de profetas menores tan complicados, ¿no? Y la palabra de Dios es buena memorizarla. Este salmo, que es cortito, es bueno que lo memorices. Si no lo sabes de memoria, yo te invito a que lo leas y lo memorices. Te va a servir para la memoria, que ya cuando vamos teniendo años es necesaria trabajarla, no solo con los sudokus o con las sopas de letras, sino es importante memorizar la palabra de Dios. Salmo 23, el Señor es mi pastor. Dice, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Fíjate tú que dice el versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, ¿qué dice? Estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Antes hemos cantado el Dios de los montes y el Dios de los valles. Cuando estamos arriba en las montañas, yo que he ido mucho a la montaña y me encanta estar ahí,
Cuando estás en los picos, estás en una situación de privilegio. No solo porque lo ves todo, sino porque las montañas ofrecen la tranquilidad y la protección, ¿no? Todos los castillos los hacían en los sitios más altos. ¿Por qué? Porque desde ahí podían ver al enemigo. Entonces, cuando estamos arriba en la montaña, la situación es buena. Pero cuando estamos en el valle, estamos en un lugar de vulnerabilidad. ¿Eh? Y muchas veces pasamos por valles de sombra, de muerte. ¿Eh? Y el salmista está diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Otra vez dice, no tendré miedo. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Los pastores en la antigua Palestina salían con una vara y con un cayado. La vara era un garrote de madera acabado en la parte superior con una bola en la que incrustaban fuertes pinchos. ¿Y para qué usaban la vara? Pues para defenderse cuando venía alguna fiera, algún depredador, ¿no? Para defender a sus ovejas y defenderse el pastor, ¿no? Pero también usaban el cayado, y el cayado era otra vara también, pero tenía una curva en el extremo superior. De ahí proviene el símbolo del báculo pastoral de los obispos cristianos, ¿no? Y con ese bastón dirigían y conducían al rebaño. Y cuando una oveja se descarriaba o se rebelaba un poco, le enganchaba con la parte curva del cuello y la guiaba a la oveja, ¿no? Así que con el cayado los dirigía y corregía y con la vara los defendía de los enemigos. Por eso su vara y su cayado nos infundirán aliento. Así que cuando el enemigo venga sobre nuestra vida para decirnos que estamos solos, le vamos a responder con este salmo, que el Señor estará con nosotros. Y si no, podemos ir al Salmo 145 y el versículo 18. Cercano está Jehová, ¿a quién? A todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Y es que aunque Dios esté cerca, la persona que no clama a Dios vive como si Dios no estuviera o como si estuviera sola y abandonada. Es decir, no solo tenemos que saber que Dios está, sino clamar a Él. Dios está cercano ¿de quién? De los que le claman. Dios está cercano de los que le claman. Y aunque Dios está cerca, si no clamamos, vivimos como si estuviéramos solos y abandonados. No recibimos consuelo y la tristeza, el temor y la angustia gobiernan nuestra vida. Así que necesitamos clamar y buscarle a Él. Hay varios motivos por los que una persona no clama a Dios. Uno puede ser porque no sabe que Dios está cerca, como dice la palabra. Por eso necesitamos la palabra para saber que Dios está cerca de los que le claman. Otro motivo por el que una persona no clama a Dios puede ser porque no cree que está cerca, porque no lo ve y no lo cree. Yo no creo. Dios puede estar cerca, pero yo no lo creo. Y otro motivo es porque sencillamente no quiere acercarse a Dios o porque no quiere someterse ni rendirse a Él. Por eso necesitamos saberlo, creerlo y quererlo. Las tres cosas. Necesitamos saber que Dios está cerca, necesitamos creer que Dios está cerca y necesitamos querer que Dios esté cerca de nosotros y nosotros de Él. Por lo tanto, clamemos a Dios, porque a veces pasamos momentos en los que no lo vemos, ¿no? Y nos movemos por los sentimientos y parece que no vemos a Dios en las circunstancias. Pero Dios está ahí. Las nubes que a veces vienen sobre nosotros, nubes grises, nos impiden ver a Dios. Pero Dios está al otro lado de las nubes y Dios sí nos ve a nosotros. Seguramente has cogido alguna vez un avión
en un día lluvioso, ¿eh? Y ese avión ha traspasado aquella borrasca, aquellas nubes, y al traspasar esas nubes has podido ver un cielo azul con un sol brillante. Y es que Dios siempre está ahí, ¿eh? A pesar de que las nubes nos oculten su presencia. Por lo tanto, Él está cerca de los que le claman. Josué, el que tomó el liderazgo de Moisés, lo sabía bien. Y cuando iba a tomar el liderazgo sobre el pueblo de Israel, estaban a punto de entrar a conquistar la tierra prometida. Y no sabía qué iba a pasar, pero Moisés le dio un consejo muy importante. Vamos a leerlo en Deuteronomio capítulo 31. El Deuteronomio capítulo 31 y versículo 7. Fíjate qué consejo le da Moisés a Josué. Y le dice así: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, le vuelvo a decir, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides, le dijo Moisés a Josué. Por lo tanto, ni Josué ni el pueblo estaban solos. Dios estaría fielmente con ellos, iría delante donde quiera que fueran. Por lo tanto, podía estar tranquilo Josué, de que a pesar de que tenía que liderar un pueblo difícil como nosotros, él iba a estar con Dios iba a estar con Josué y con el pueblo. Así que Dios en esta mañana te dice: no temas, yo estoy contigo. Y además de que Dios está a nuestro lado, también Él nos ha brindado de una familia a la cual pertenecer, que es la familia de Dios. Efesios, otra vez donde empezamos, en el capítulo 2 y el versículo 18, Efesios 2, 18, nos recuerda que además de que Dios está con nosotros, tenemos una familia, aparte de la carnal que todos tenemos. Y dice el versículo 18 de Efesios 2, dice: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué imagen más gráfica también? Cuando dice: no sois extranjeros ni advenedizos. Aquí, como decía Vicente antes, no estamos de muchas nacionalidades. Y cuando venimos de otra nación a España y nos encontramos con un compatriota, es decir, con una persona de nuestro mismo país, en tierra extranjera, como para muchos es España, ¿cómo nos sentimos? ¿No? Nos alegramos, nos sentimos a gusto y contentos, y es como que ya tengo a alguien que me entiende, que es de mi mismo país, entiende mi cultura, y a veces nos sentimos extranjeros y advenedizos. Pero dice la palabra que ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no está aquí, en la tierra, sino que está en los cielos. Y por eso dice que somos conciudadanos de los santos, es decir, tenemos o vamos todos a una misma ciudad, que es la ciudad celestial, que Dios está preparando o ha preparado. Y somos todos miembros de la familia de Dios. Pues así pasa, igual que pasa cuando un extranjero se encuentra con un compatriota en una nación extranjera, así pasa con la familia de Dios, ¿no? Que podemos sentirnos en familia y podemos compartir un mismo Padre, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, una misma fe, un mismo Dios y Padre de todos. Amén, porque Él es nuestro Padre. No es mi Padre solo, es nuestro Padre, porque somos hijos de Dios. Así que qué bueno saber que no solo Dios está con nosotros,
sino que también tenemos una familia y nos ayudamos unos a otros como miembros. Y es verdad que también a veces nos fallamos, pero por eso necesitamos a veces pedir perdón y perdonar y poner nuestra mirada en los cielos. Sabemos que hay mucha gente que se excusa diciendo que me han fallado, ¿no?, en la iglesia. Pero no pongas tu mirada en los demás, ponla en aquel que no va a fallar, en aquel que te dice: yo estoy contigo todos los días. Vendrán tempestades, vendrán problemas, vendrán enfermedades, vendrán situaciones difíciles. El enemigo querrá engañarnos, y lo seguirá haciendo, pero Dios te dice: yo estoy contigo. Cuando andes en tribulaciones o en problemas, vas a sentir la adversidad, pero nunca la soledad, porque Dios está contigo. A mí me llena mucho cuando la hermana Carmen, que con tantos años que tiene, y ella cuando me dice: yo en casa no me siento sola, porque Dios está conmigo. Y cómo llena ese testimonio, ¿no?, de saber que aunque ella pasa muchas horas sola, pero ella tiene la convicción de que Dios está con ella, a pesar de su edad, a pesar de todos los problemas y los dolores. Ella puede ser de bendición a la iglesia con su testimonio, con sus oraciones cuando ella viene. Amén. Y necesitamos ser testimonio de que Dios está con nosotros. Así que tenemos dos opciones y con esto termino. O vivir como si estuviéramos solos, lamentándonos de nosotros mismos, viviendo en desesperación, en depresión. O podemos mirar hacia arriba y clamar al Dios invisible, aceptando por la fe que Él está con nosotros todos los días, no solo los días malos, o mejor dicho, los días buenos, sino los días malos también. Él dijo estas palabras en el último capítulo de Mateo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, todos va a estar con nosotros. Así que si el enemigo viene con esa mentira a tu vida, declara la palabra de Dios. Dile la palabra de Dios. Igual que Jesús hizo en el desierto cuando fue tentado por el diablo, Él respondió con la palabra. No discutas con Él porque vamos a acabar perdiendo. Solo digamos la palabra de Dios. Declaremos la palabra de Dios. Resistámosle y Él huirá de nosotros. Amén. Y no solo leamos la palabra y escudriñemos, sino vivamos la palabra de Dios. Cada domingo a las 11:30, celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.